Bienvenidos a Conversaciones que Conectan, el espacio donde desarrollamos temas con información especializada de alto valor. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Qué bueno tenerlos aquí. De verdad que para mí, para la doctora Sandra y el doctor José Luis, Luis José, perdón, es un privilegio contar con el tiempo, que hayan sacado el tiempo para hoy estar aquí. Bueno, este es el primer gran conversatorio en conversaciones que conectan, así lo quise llamar. Es un proyecto que nace desde esa necesidad de llevar a todos información de valor, información técnica, información muy profesional de esa que el ciudadano de a pie tiene derecho a conocer de una manera muy de la fuente, muy cercana. Bueno, yo quisiera que levanten la mano los y las que alguna vez han sentido que su cuerpo no volvió a ser el mismo después de los 40 años. Como que no volvió a mi peso ideal, como que me está dando calvicie, me he quedado en algún momento con insomnio, supongo no que me salgo a las 3 de la mañana, se levantan a las 3 y no pueden conseguir más el sueño, todas las anteriores, pues les tengo una buena y una no tan buena. Bueno, la buena es que ustedes pueden dar cuenta que no están solos y no están solas, ¿cierto? Mira, todos estamos con algo de eso. Y la no tan buena es que debemos accionarnos, debemos movernos, debemos salir de esa zona de confort que algunos tienen, no todos, pero sí en pro de que, pues, de mejorar la salud, ¿cierto? Mejorar el bienestar integral de cada uno. Y hoy me acompaña precisamente para eso, despejar muchas dudas que yo sé que cada uno trae. La doctora Sandra Rivera Jiménez. La doctora Sandra es médico especialista en salud ocupacional y está adelantando estudios en medicina funcional. La doctora Sandra se ha especializado ella misma con todo su estilo de vida en ocuparse de las mujeres o atender mujeres de 40 más. Tengo también al doctor Luis José Jaramillo, para los que no saben, no sé si sepan, es esposo de la doctora Sandra, ellos son pareja, son un matrimonio, él es médico, ginecólogo, con énfasis en endocrinología, el doctor y menopausia. El doctor también se ha especializado y se interesa muchísimo, primero, puede decir que en la menopausia, pero también en estudios de fertilidad. Bueno, Sandra y Luis José, los micrófonos son suyos. Bueno, gracias por estar acá, por haber sacado este espacio. Yo siempre digo que este es un espacio para nosotras. Muchas veces sacamos espacio para todo, pero es para uno mismo. Entonces, feliz, soy Sandra Villegas, como dice David, soy mamá, soy esposa, tengo dos hijas, una de 8 y una de 10 años. Soy de aquí de Barranca Bermeja y hace aproximadamente año y medio empecé a enfocarme en todo este tema de perimenopausia y menopausia, acompañando a mujeres mayores de 40 años, porque estoy en este proceso, tengo 43 años. Y mi interés fue ¿por qué? Porque uno empieza a notar muchos cambios que realmente cuando va pasando la edad, uno va sintiendo que el cuerpo no es el mismo. El cuerpo va cambiando cuando uno tiene 20, cuando uno tiene 30, 40, las que tienen ahorita 50 y las que tienen 60. Entonces, qué mejor hacer equipo con mi esposo, que está metido en el cuento y poder ayudar a todas las mujeres que lo necesitan. Sí, sí, sí. Bueno, a los que me conocen, mi nombre es Luis Jaramillo, soy cartagenero, prácticamente ya llevo 20 años en Barranca. Inicié mis labores acá en Barranquilla como médico general hace muchísimos años, ¿cierto? Que ya conoce mi evolución. Y me fui hacia la especialización de ginecología y endocrinología ginecológica y me volví otra vez para la ciudad que me brindó el trabajo como médico general. Ya llevo como 10 años aquí y contento aquí en la ciudad y a dedicarme a la labor de atender tanto a las maternas y a las mujeres en esta bella etapa y afrontar en la transición de dentro todos estos problemas. Vale. Bueno, hay dos reglas de oro que me gustaría que por favor tuviéramos en cuenta. Después de cada bloque, yo les voy a estar diciendo, podemos hacer preguntas para que precisamente no se queden con esas dudas. A ver si se tratan esos espacios. Ustedes pueden preguntar que de primera mano los especialistas le puedan contestar, ¿vale? Y la otra es que esas preguntas no vayan más de 30, 40 y pico segundos, máximo un minuto, dependiendo pues del caso de la pregunta. ¿Listo?
Bueno, preparados. Yo quiero saber si están conectados. Levanten la mano, por favor, las personas que piensan que la menopausia es el final de algo. Es el final de algo, de la juventud, del periodo, es el final de los años de los osos. ¿Sí? Pero si es el final de la menstruación. Ok, entonces sí, levantamos la mano, ¿cierto? Bueno, doctor, vámonos a esos conceptos. Doctor, queremos saber qué es en sí el concepto de perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Los conceptos son muy claros. Menopausia es un concepto más que todo, este, no es tanto clínico en el sentido que es el periodo donde está el cese de la menstruación, más o menos un año. O sea, que la mujer que está menstruando todavía no se le puede llamar menopausia. El concepto de perimenopausia es la mujer que se está acercando a la menopausia. En Colombia, promedio de la menopausia está llegando alrededor de los 48, 51 años. También depende de algunas regiones, de algunos países. No todas las mujeres tienen la menopausia a la misma edad. Perimenopausia es todo- todos esos síntomas que están ocurriendo antes de que llegue la menopausia. O sea, calores, insomnio, alteración del humor y todo eso, pero no está en menopausia. Y le llamamos a posmenopausia todo ese periodo que ocurre después de 1 o 2 años después sucesivamente. Y cada una tiene un abordaje un poquito distinto, dependiendo de qué otras condiciones tenga la mujer. Ok, bueno, para dejar un poquito, yo sé que es necesario, pero las edades que oscilan entre perimenopausia, menopausia y Sí. posmenopausia. Si la menopausia en Colombia, como había dicho, alrededor de los 48 y 51 años, puede variar según la mujer. Y hay una regla que dice que la mujer que le llega la menarquia temprano, le va a llegar la menopausia temprano, o la que le llega la menarquia a los 16, 17 años, tiene la menopausia a los 52, 53. Yo he tenido pacientes todavía con 54 años y todavía menstruando. Eso es normal para ellas, no hay que asustarse, simplemente se evalúan. O sea, se sale fuera de los parámetros, pero tampoco no es para decir que la paciente está enferma, pero es el promedio. Y la perimenopausia ocurre normalmente entre los 45 y los 50 años, más o menos es el tiempo en que empiezan a generarle los síntomas y donde ocurren ya empiezan los cambios hormonales. Y por menopausia, todo lo que es después de la menopausia, un año para allá, todo lo que venga después. Ok, doctor. Bueno, doctora Sandra, usted dice que en sus consultas se ha especializado en los pacientes de 40 más. ¿Qué les cuenta de ellas? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo transitan estas etapas? Bueno, el motivo de consulta más frecuente de las mujeres cuando están en perimenopausia o por encima de los 40 años es el aumento de peso, ¿sí? Muchas llegan diciendo, yo siento que me he subido de peso, tengo ya más grasa a nivel abdominal. Cuando yo tenía 20, cuando yo tenía 30 años, yo no tenía ese peso y comía lo mismo, pero ahora siento que esa grasa se me está acumulando más y yo hago ejercicio, yo como bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Entender que el cuerpo cambie, ¿sí? El cuerpo cambia. Como les decía ahorita, el cuerpo no es el mismo cuando tenemos 20, cuando tenemos 30 y cuando tenemos 40. ¿Y eso por qué se da? Primero porque nosotras somos hormonas, nosotras respiramos hormonas y somos cíclicas. El cuerpo de nosotras o el mes no es el mismo. Ustedes se darán cuenta que en el mes, al principio pueden notar que de pronto que están más desinflamadas, en la etapa de la ovulación están más inflamadas, en algunos momentos ven más acumulación de grasa y después de los 40 años se nota más esto. ¿Por qué? Porque empezamos con estas subidas y bajadas de hormonas, por estas fluctuaciones hormonales. Nuestros ovarios producen hormonas que son el estrógeno, la testosterona y la progesterona. Cada hormona tiene una función importante y nosotros cuando hablamos de la parte hormonal no solamente nos estamos refiriendo a menstruación. Nosotros tenemos receptores de estrógenos en todas las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros empezamos con esos sub y bajas de hormonas, empezamos a ocasionar problemas de la insulina, resistencia a la insulina, porque nuestro cuerpo ya no produce la misma cantidad
de estrógenos, nuestros ovarios no producen la misma cantidad de estrógenos que tendría que producir y eso lo notan ustedes cuando empiezan a llevar sus cuentas de la menstruación. Van a empezar, pero a mí me llegaba cada 28 más o menos 100 de días, ahora me está llegando 2 veces al mes, a veces me llega cada 3 meses. ¿Eso por qué es? Por el efecto hormonal. Sucede que como ya no produce casi estas hormonas, pues obviamente el cuerpo empieza a defenderse y empieza a acumular más grasa, a generar inflamación. Y eso es lo que sucede en esta etapa. Vale, doctora. Bueno, doctor, ahora hablemos ya de las hormonas como tal. Entonces, sabemos que la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia a muchas mujeres pues les causa terror, nos causa terror, o tenemos todavía muchos tabús, muchos miedos. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Y quiénes son aptas y quiénes definitivamente no para obtenerlo? Bueno, el miedo como tal no viene desde el año 2002. Este, en el 2002 ocurrió un hecho a nivel mundial. Había un estudio que se llama el WHI, que lo pueden conseguir por internet. Un estudio muy famoso, donde se estaban estudiando el efecto de la terapia hormonal en las mujeres y tuvieron que suspenderlo. ¿Por qué lo suspendieron? Porque encontraron que había un alto riesgo de mujeres que se infartaban, hacían trombosis cerebral o aumentos de cáncer de mama. Y se prescribió la terapia de reemplazo hormonal. La prescripción de la terapia se bajó casi en un 90%. Pero ¿qué pasó? Como siempre, la medicina hay que estudiarla y hay que mirar qué era lo que estaba pasando. Se encontraron de que eh, en realidad mezclaron todas las pacientes en un mismo resultado y se dieron cuenta de que las pacientes que mejoraban eran las pacientes que sí se beneficiaban de la terapia de reemplazo hormonal. Y habían ciertas pacientes que no eran candidatas para eso. O sea, hicieron unas conclusiones más exhaustivas. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Cada vez que, en base a estos resultados, que cada vez que llega una paciente con todos esos síntomas de menopausia, climaterio, insomnio, tal, hay que hacer una evaluación muy exhaustiva. O sea, la pregunta es, ¿la terapia hormonal es para todo el mundo? No. ¿Ya? Cada vez que llega una mujer hay que hacer una evaluación cardiovascular. Eso se llama riesgo cardiovascular y da un porcentaje. Hay que hacer un riesgo para cáncer de mama. Hay que hacer estudios de todas las enfermedades que tenga, si tiene antecedente de hipertensión, un infarto, cáncer, todo eso. Y después de eso, uno saca la conclusión si es candidato o no. No es tenerle miedo, ¿sí? Es, tengo síntomas, estoy sintomática, me siento mal por lo que quiera, por cansancio, por el climaterio, los sofocos, el insomnio, y una pregunta, doctor, ¿puedo iniciar la terapia de reemplazo hormonal? Si usted es candidata, usted la puede usar, pero obviamente necesita un seguimiento como tal, porque la terapia hormonal sí sirve. Y eso es lo que ha promulgado la Asociación Colombiana de Menopausia desde su presidencia, es no tenerle miedo. Si usted pasa, por decirlo así, el filtro, si se podría decir, usted es candidato. Ahora, si usted no la desea, porque en realidad no quiere tomar hormonas, y eso está dentro de su deseo, o no es candidata porque no pasa el filtro, por decirlo así, de que no hay nada, no, si hay algo, se puede utilizar terapias hormonales. No tiene el mismo efecto que las hormonas, pero está la orden para que se le pueda ver. Doctor, bueno, yo escuchaba y revisaba áreas y le dijeron que no, o sea, que hay muchas mujeres que han tenido cáncer y aún así son candidatas a usar la terapia de reemplazo hormonal. Personas que han tenido también el tema de ovario poliquístico y aún así son candidatas. ¿Cuáles son esos criterios, doctor, para decir es que esta paciente no es candidata y cuáles son los criterios para decir que definitivamente sí? No, lo primero es decir, sí, hay unos pacientes que definitivamente no pueden usar la terapia de reemplazo hormonal. Primero, uno le llama cánceres hormonodependientes, pacientes con antecedentes personales, escúchame bien, personales. No es que mi abuela tuvo cáncer de mama, no es que mi mamá tuvo cáncer de mama, no es que mi prima, no, es antecedentes personales. Entonces la pregunta es, si mi mamá sufrió cáncer de mama,
yo lo puedo tomar teniendo un buen examen físico, una buena mamografía, todo limpio, sí, la puede tomar. Pacientes que tengan problemas de enfermedades trombóticas, o sea, antecedentes de infarto, antecedentes de ACV, la palabra ACV es para decir accidente cerebrovascular o la trombosis, o sea, no pueden tomar. Pacientes que tienen enfermedades de la coagulación, coagulopatías, no las pueden tomar. Pacientes que vienen con enfermedades hepáticas, con enfermedades renales, no las deberían tomar. Y hay otras indicaciones como relativas, pacientes que son hipertensas sí las pueden tomar, pacientes que vengan con algunas enfermedades distintas, si cumplen los criterios sí las pueden tomar, pero las 5 que le dije primero, definitivamente no puede tomar otra. Ok. Bueno, doctora Sandra, sabemos que usted adelanta estudios de medicina funcional y que el enfoque de la medicina funcional es revisar esa causa raíz de todas las enfermedades, ¿cierto? A diferencia de la medicina tradicional que pues va directo a los síntomas. ¿Cómo ayuda los estilos de vida y cómo ayuda la alimentación consciente a sobrellevar estas etapas de la peri, la meno y la posmenopausia y cómo esto incide en las hormonas? Bueno, la base fundamental de todo es el estilo de vida. Si estamos ahorita, los que están acá de 30 o 25, 32 y no han empezado a tener un estilo de vida, no hay que empezar ya, porque un buen estilo de vida va a prepararnos para cuando lleguemos a esta etapa de la perimenopausia, menopausia, a que los síntomas sean menores. Hay 4 pilares fundamentales o 5 que yo podría decir que son básicos, que son la alimentación. Una alimentación basada en comida real quiere decir todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, ¿sí? Proteínas. Nosotros necesitamos de todos los nutrientes. La segunda, la actividad física. Tenemos que movernos. No necesariamente estar en un gimnasio, podemos hacerlo en un parque, en la casa, y empezar a caminar. Pero lo más importante en esta etapa de la perimenopausia, menopausia, hacer actividades de fuerza. Porque con los años vamos perdiendo músculo. Sí, eso es lo que yo le digo a los pacientes. Vamos perdiendo músculo y lo notamos. Miremos cómo está nuestra abuelita, cómo envejeció. ¿Por qué la persona ha perdido estatura? Pues porque no hace ejercicio y porque ha perdido masa muscular. Tercero, el sueño. El sueño es fundamental. Nosotros no le vemos la importancia al dormir bien y el dormir hace que uno repare su cerebro. Uno todo el día acumula muchos tóxicos a nivel del cerebro y cuando nosotros nos acostamos, el sistema linfático permite que limpie toda esa parte cerebral y hace que nuestras hormonas descansen y nuestro sistema nervioso esté en reposo. Y lo otro es el control del estrés. Se ha encontrado que el estrés aumenta los niveles de cortisol. No es satanizar el cortisol no es malo, porque nosotros necesitamos tener cortisol porque eso es lo que permite que nos levantemos en la mañana cuando suena el despertador o cuando alguien nos vaya a robar, salir corriendo. Pero cuando nosotros vivimos todo el día con el cortisol elevado, eso hace que la insulina se nos dispare. ¿Y qué hace la insulina? Es una hormona que no es tampoco mala porque la insulina es lo que hace que regulemos lo que nos comemos los carbohidratos. Pero sí, cuando tenemos cortisol alto, la insulina no trabaja bien, nos inflamamos, aumentamos triglicéridos, aumentamos grasa y todo eso impacta en todo lo relacionado con la perimenopausia, que realmente es lo que pasa. Generamos más resistencia a la insulina, más acumulación de grasa, perdemos masa muscular y vamos notando todos esos cambios. Entonces, el estilo de vida es fundamental. Yo siempre le digo a los pacientes, si podemos empezar, es mejor hacer a no hacer, independientemente de la actividad que ustedes tienen. Si estás haciendo cardio, está muy bien. Si estás haciendo bicicleta, está muy bien. Todos esos son ejercicios cardiovasculares. Pero ya lo que es la parte de entrenamiento de fuerza, el músculo se construye con pesos. Y no es por verlos grandes, porque muchas personas les tendrán temores que yo voy a un gimnasio y de pronto me voy a volver musculoso. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Eso tiene un proceso de años. Pero sí lo que va a permitir es que tengamos longevidad. Entonces, con el cambio de estilo de vida, eso es fundamental con esos 5 pilares.
Bueno, gracias, doctora. A mí sí me gustaría que ustedes allá en el auditorio, si tienen preguntas, por favor, hagámoslas de una vez. Esa es la oportunidad. Si hay algo que preguntar acerca de los conceptos, de la menopausia, la posmenopausia, o acerca de los estilos de vida saludables, esa alimentación consciente. Esa alimentación consciente no es restrictiva, ¿no? No, no, la alimentación consciente que es aprender a comer de todo, pero comer de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque creemos que para bajar de peso o para estar saludable es dejar de comer, comer poquito o hacer ayunos, hacer una cantidad de cosas y nuestro cuerpo trabaja ya de una forma diferente cuando tenemos 40 o cuando tenemos 50. Entonces, es aprender a comer de una forma consciente, aprender a entender que la comida es la energía que le damos a nuestro cuerpo. Eso lo aplicamos en medicina funcional. Desde que vemos la comida y desde que la vemos, nosotros ya estamos haciendo digestión. Nosotros no sabemos eso, que estamos haciendo digestión desde que estamos viendo la comida. ¿Y cómo es eso? Del solo hecho hay dos términos, digestión y absorción. Cuando nosotros vemos la comida, nuestra saliva empieza a producir enzimas para digerir los carbohidratos y digerir pues todo lo que son las grasas. Si nosotros tenemos cuestiones salivales por algún procedimiento, algunos medicamentos que producen boca seca, hace que no tengamos un adecuado proceso de digestión, masticación. La masticación, muchas veces comemos y no masticamos. O estamos comiendo y estamos con el celular. No tenemos conciencia de que estamos generándole una energía a nuestro cuerpo, porque cuando hablamos del alimento estamos hablando de qué tanto nos va a proporcionar a nosotros salud, porque nuestro cuerpo, yo les digo a los pacientes, nuestro cuerpo funciona como una orquesta sinfónica. ¿Y cómo funciona una orquesta sinfónica? Cada músico tiene un instrumento y cada instrumento, cada músico hace un papel fundamental. Aquí parte nuestro cuerpo. Nosotros no funcionamos el cerebro por un lado, el corazón por otro lado, el intestino. Todo es en conjunto. Y realmente donde llega la absorción es en el intestino. ¿Sí? Ahí pasa, nuestro alimento pasa por todo el esófago, estómago, intestino, ¿sí? Luego finalmente el desecho. Pero si nosotros no comemos comida real y comida saludable, ¿qué le estamos dando? Entonces, eso es lo importante que hay que tener presente. Perfecto. Bueno, preguntas para el doctor acerca de hormonas, menopausia, menopausia, para la doctora Sandra, la parte funcional, Gloria. Buenas tardes, buenas noches. Yo, pues, para los dos, que yo creo que, a ver, cuando hay una condición genética familiar de cardíaca, ¿cierto? El doctor decía que no, o sea, estaba hablando del accidente cerebrovascular, pero que no, que era independiente de la persona, más no de la genética familiar. Así es que le entendí, ¿cierto? Pero igual estamos viendo que con la menopausia, la peli, bueno, se suben todos los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glicemia. Bueno, entonces eso es un determinante de pronto de un accidente cerebrovascular, de una condición cardíaca. Sí. La pregunta es buena. Fíjese que nuestra presidenta de la Sociedad de Menopausia insistió mucho en el abordaje de la mujer de la menopausia. Fíjense que están encontrando errores desde la atención primaria. Entonces, prácticamente a veces ni el médico general sabe enfocar a los pacientes. Hay un término que se llama riesgo cardiovascular. Es una calculadora sencilla. La puedes encontrar en internet, facilito. Metes unos datos, entre niveles de LHDL, colesterol, edad, antecedentes personales, fuma, y te da un porcentaje de riesgo a tantos años de sufrir un evento. Eso lo manejan mucho los internistas, los cardiólogos. En cuestión de ginecología, lo manejamos mucho para el abordaje de la paciente menopausia y qué edad ya da. Por ejemplo, por encima de un 10% se considera no dar hormonas, porque el riesgo de presentar un evento cardiovascular o una trombosis, que es el término común, es muy elevado.
Si bien es un sí, un 10%, sí lo puedes administrar, pero cambiando la vida. O sea, poniendo parches o ingeniería. Por debajo del 5% sí puedes utilizar cualquier método. Entonces, fíjate que una calculadora sencilla te puede ayudar en que ahora, eso es el riesgo cardiovascular. Ahí, pero tienes que abordar otras cosas, antecedentes personales, enfermedades concomitantes. Por ejemplo, tú me dices, una paciente hipertensa no puede llevar hormonal de 20. Si la paciente está controlada, la puede usar. No, la pregunta mía iba a ir por antecedentes familiares. Ah, no, antecedentes familiares no. O sea, la genética, No, o sea, lo ¿En qué caso? ¿En qué caso sí sería bueno? O sea, no es el antecedente familiar como tal de mamá de porque sí, bueno, ponemos un caso. Si tu hermana sufrió un cáncer de mama y era lo que llaman uno, el gen PCRA1 positivo, que es, si es un cáncer hormono dependiente y genéticamente. Tanto así que en algunos casos a las hermanas o familiares les consideran, perdón, ay, les consideran realizar mastectomía y oforectomía. ¿Ya? Porque sí es real el riesgo. Entonces, que es una paciente que no puede utilizar. eso es en condición, por ejemplo, para cáncer de mama, pero en eventos cardíacos. ¿Por qué lo digo? Porque es que mi familia es No, mucho de eventos cardíacos. no, eso es un antecedente familiar, pero eso no quiere decir que tú lo vayas a presentar. Ajá. Es decir, tú puedes tener antecedentes familiares, pero ser sanan. O sea, Eso sí, ahí ayudé respondiendo a la pregunta de la señora Gloria. Muchas veces creemos que porque tenemos familia con alguna enfermedad metabólica, ya es un componente genético. Ejemplo, muchos pacientes vienen y me dicen, es que mi mamá es diabética, entonces yo tengo el gen para ser diabética. No, sí, realmente podemos tener el gen ahí. El gen está apagado, pero ¿de qué depende que nosotros activemos esos genes? De la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Los factores externos. Nosotros podemos tener un factor genético de una hipertensión, de una diabetes, de alguna enfermedad de, supongamos, un lupus, pero si nosotros tenemos un adecuado estilo de vida, no lo vamos a desencadenar. Otra cosa, lo que decía la señora Gloria es que tenemos que disminuir el colesterol, los triglicéridos. ¿Por qué pasa eso? Porque los estrógenos son los que metabolizan el colesterol. Pero tampoco es tan cierto de que tenemos que satanizar porque tenemos el colesterol alto y empezar a tomar pastillas para bajar el colesterol, porque nosotros necesitamos ese colesterol para fabricar hormonas. O sea, es importante entender que una cosa es el colesterol alto y otra cosa son los triglicéridos altos. Los triglicéridos, normalmente nosotros creemos que se nos suben los triglicéridos de consumo de grasa. Y los triglicéridos no se nos suben de comer grasa, sino del consumo de carbohidratos refinados. Y eso es un proceso que todo va a nivel de hígado. Entonces yo pensaría, señora Gloria, que lo más importante es revisar cómo está nuestro perfil metabólico, independientemente de que tengamos un factor de riesgo, un factor genético por parte de que mi mamá es diabética, mi mamá le ha dado infarto, revisemos, su mamá le dio infartos, o un ejemplo, una ACV, cómo era el estilo de vida, fumaba, no fumaba, hacía ejercicio, no hacía ejercicio, todas esas cosas impactan mucho. fíjate, para aclararte, Rebe, si en tu familia, perdón, por ponerte un ejemplo, tus padres fueron diabéticos, hipertensos, y tú cargas con el gen. O sea, no es que te vaya a dar, sino que el concepto que te había dado cosas es epigenética, es todos los factores de afuera que pueden influenciar para que tú desarrolles la enfermedad. O sea, es una oportunidad en tu vida que tú tienes para truncar la epigenética para que desarrolles el evento. O sea, no es porque mis papás ya son diabéticos y ya me van a dar la enfermedad, no. O sea, tienen la oportunidad de hasta ahí llegó.
o sea, cambiando el estilo de vida y todo lo demás que lo tendrás ya dicho. O sea, esos antecedentes familiares no es que te van a truncar en caso de que llegues a una menopausia para no utilizar la terapia de reemplazo hormonal. No, hay unos criterios muy específicos. Si tú pasas el checklist, tú puedes usarlo. Ahora, después, si tú pasas el checklist, por decirlo así, sería una palabra a mi momento, tú decides, ¿no? Voy a usarla o no voy a usarla, quiero otra función. O sea, no es una condición que tengas que usarla, simplemente para que sepas que hay algo que sirve y que te va a beneficiar, porque lo hablamos más adelante. La terapia de reemplazo hormonal no es solamente para calores, tiene otros beneficios. ¿Ya? ¿Me regalas su nombre, por favor? Sureli Cordero. Zuleti. Bueno, mira, Zuleti, a mí hace poco antes de darle la entrada al doctor, me sucedió algo y es que yo también venía sintiendo muchos síntomas que yo normalizaba. Por lo menos iba corriendo con mi esposo, yo lo veía él fresquecito. Bueno, claro que mi esposo que barraza nada es tan fresquecito, ¿no? Pero lo veía él bien y yo sí sentía un fogaje que me llevaba del pecho a la cara, que me quemaba. Yo que decía, qué calor. Entonces yo sentí el calor y él me decía, sí, siento calor, pero normal. Pero no, yo me sentía diferente. Lo otro, en las noches, la cama completamente enjuagada de sudor. No me sucede todas las noches, pero eso de vez en cuando, yo decía, eso no es normal. El aire a todo timbal y yo sudando. Y lo otro, pues hay varias sintomatologías que yo decía, esto no puede ser, algo está pasando, pero lo normalizaba porque, pues porque así somos nosotros y no le preguntamos. Ahorita que me estoy metiendo en esto, que ya sé que estudio medicina, esto, te decía mi doctora, "Oye, yo necesito, por favor, que me mande un perfil de hormonas, de que casi toda técnica y toda seguro. Entonces se quedó mirando como, ¿por qué? Entonces yo le comencé a notar y sí me lo mandó, entonces porque es que sí necesitamos saber nosotras y las redes sociales sí sirven, obviamente, pero confrontadas aquí con los especialistas, doctora, ahora sí. Bueno, para empezar a responderte, te voy a responder con una frase que encontré en un libro. Hay un semestre de medicina que se llama semiología, que no solamente la palabra semiología se utiliza en medicina, sino en otras áreas. Semiología es el arte del diagnóstico. El libro se llama Senier, y es el autor del libro, y es decir una frase de Cartesini que tú puedes compartir mi dolor, pero yo soy el único que lo siente. O sea, que el paciente que siente el dolor. Entonces, a veces, a veces uno va a la urgencia por una gripa que está que se muere y mágicamente no te vas a morir, pero esta que te muere. Entonces, el error del médico es decir, tranquila, no tienes nada. O sea, esa frase no tiene nada, es uno de los mayores errores que uno comete. ¿Ya? O sea, me clavo porque así se maneja la medicina. O sea, decir no tienes nada es el peor error que se puede cometer. O sea, sí, lo que no tienes no es grave, pero bueno, te van a ayudar. ¿Ya? Entonces, a veces pasa con la menopausia que, no, tranquila, eso es, se me un poco cosas, o estás así, o vamos a decirle con el psicólogo, o con el psiquiatra, y todas esas cosas. El asunto es que normalmente, cuando la paciente se sale del otro yo prefiero primero descartar, ¿listo? Otras enfermedades, ¿listo? Hay muchas cosas. Y, y mira, o sea, no es normal que tú a los 42 años estés teniendo síntomas de climaterio. Inclusive, lo puedes experimentar por debajo de los 40 años. Y hay pacientes que le han bajado gallos, porque no es la palabra, por debajo de los 40 años. Por debajo de 40 años no se llama menopausia, sino falla ovárica. O sea, el concepto existe. O sea, ¿cómo así que mi ovario murió, por decirlo así, por debajo de los 40 años? Sí. Y eso no se aborda como tal menopausia, se aborda desde un punto de vista genético porque hay enfermedades genéticas que pueden producir una falla ovárica. ¿Ya? Y el problema de esas pacientes que tienen síntomas de climaterio menopausia por debajo de 40 años es, imagínate que ya a los 40 años ya se detuvo tu formación ósea, empieza tu ritmo cardiovascular y todas esas cosas. O sea, que hay que prestarle atención. Entonces, lo que tú dices sí es. Entonces, por eso es que de la Sociedad Colombiana de Menopausia se está insistiendo
en, la, en una mejor formación y abordaje de la paciente. O sea, normalmente siempre le tenemos más atención a la formación en hipertensión, diabetes, en los niños, diarrea, en los niños, enfermedades respiratorias, pero el abordaje de la mujer en la perimenopausia, y este es el detalle, que todas van a pasar por ahí, o sea, que el 100% va a pasar por ahí. ¿Ya? Entonces, es un grupo etario que no se la aborda de la manera especial y en verdad lo que tú puedes decir, o sea, si ya un ginecólogo te dice, no, tú no tienes nada, no, tampoco no tienes nada, o sea, si está pasando algo, de pronto no es climaterio, es otra cosa, ya, pero decir que no tienes nada es uno de los peores errores que hay. Entonces, como, como dice el programa, hay un programa que da en historia que se llama que el mismo médico, que la paciente iba a un médico hasta que un médico la escuchaba y le prestaba atención. Bueno, es importante de lo que dice, perdón el nombre, Surey. Cuando a mí me llegan esos casos, yo se los remito aquí al doctor y él, ¿qué me comenta? De pronto, hay manejo médico para eso, ¿sí? Hay dosis de medicamentos que no es la terapia hormonal, sino se utilizan ciertas hormonas en una dosis totalmente diferente, porque recuerde que así estés en perimenopausia y estés con síntomas, estás en fertilidad también, porque igual todavía estás menstruando. O sea, entonces es importante que también tengas presente que sí hay manejo y es un manejo con anticonceptivos con dosis diferentes. Entonces, para que de pronto refuerce esa parte cuando lo usamos. Sí, pero entonces ya ahorita lo vamos a reposar en el siguiente bloque. Y venimos con un bloque súper interesante, a mí me gustó mucho y es mitos y verdad, que es muy antiguo, pero es muy efectivo. Doctor, preguntas, mitos así y preguntas rápidas y con respuestas así concretas. La terapia hormonal para la menopausia produce cáncer de seno y en general a corto plazo. Sí, esa pregunta que siempre le tiene miedo, que cáncer de seno. Para eso hay que, hay que entender el efecto que produce las hormonas en algunos órganos. Entonces, decir que produce cáncer de seno, que eso es muy mínimo, es de una fracción muy mínima. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Solamente en las pacientes que tienen los factores de riesgo que yo les había comentado, hay una calculadora para calcular factores de riesgo para cáncer de mama y si tiene antecedentes personales. Por decirle, ¿cómo, cómo tú? Sure. Sure. Suponte que yo te empiece la terapia con relación hormonal. Listo. Tú tienes un riesgo mínimamente elevado que una mujer que no la toma. Listo. Pero si te comparas con una mujer obesa, la mujer obesa tiene más riesgo de hacer cáncer de mama que tú. ¿Ya? Entonces, no es decir que el riesgo es cero, no, eso es falso. O sea, siempre hay un riesgo, pero muy mínimo. Ahora, se le da otro luz. El problema que pasó con el cáncer de mama, lo que te había explicado antes, y ahora hay muchas moléculas, el efecto en la mama es muy benigno. Entonces, todo es que escoja la mejor terapia y ya sea oral o en parche para el beneficio suyo. Vale, doctor. La menopausia es natural y no requiere tratamiento. Sí. Eso es un movimiento, no que no está peor que no, es natural y requiere tratamiento porque ¿quién se va a aguantar hasta los no sé? Listo. Y, Perdón. y la otra es que la menopausia no es solamente calor, son muchas cosas que yo le había dicho, son como 60 síntomas que produce la menopausia. La terapia hormonal para la menopausia solo se debe utilizar para tratar síntomas graves. No, o sea, por síntomas leves, usted no, que tengo calores muy mínimos, tengo sodio, no, pues es candidata si pasa el checklist. ¿Ya? La THM, la terapia hormonal del plazo, para la menopausia solo se recomienda al inicio de los síntomas.
no se le puede iniciar ya tardíamente. O sea, si el paciente nunca tuvo la terapia de reemplazo hormonal, llega a 55 años, doctor, llevo 7 años con los calores porque no ha llegado. Puede iniciar así, tranquila, se le puede iniciar sin estar dentro de la ventana de oportunidad. La THM no frena la falla ovárica prematura. No, es que ya les había explicado que la falla ovárica prematura es, digamos, entre comillas, menopausia por debajo de los 4 años, que no se debe llamar así. Y ese es uno de los errores que también cometen en los diagnósticos. No la frena. Bueno, La THM aumenta el riesgo del infarto y trombosis cerebral. ¿cómo? La THM aumenta riesgos de infarto y trombosis cerebral. En algunas pacientes, o sea, siempre hay un riesgo, pero recuerden lo que les dije, hay una calculadora de riesgo cardiovascular. Si tiene un riesgo cardiovascular por encima del 10%, no todos van. Sí. Yo quisiera que nos explicara un poco cuáles son los beneficios Sí, de ahí va. tomar Sí, ahí, la terapia de reemplazo ahí lo tengo. hormonal y cuál es esa relación costo-beneficio que nos diga, bueno, vale la pena, Sí, porque a largo plazo, ¿qué oferta? sí. Claro que sí, ya se la leí. Terminamos la sesión y de una vez el doctor responde esta pregunta. La THM bueno, aumenta el riesgo, ya lo habías dicho. Sí, aumenta el riesgo en algunas pacientes, pero el riesgo es mínimo. Sobre todo, puede aumentarlo si la paciente tiene riesgo cardiovascular por encima del 10%, que no se recomienda. Pero si el riesgo cardiovascular es muy bajo, lo más probable es que no tenga ninguna consecuencia. No se requiere un examen minucioso general antes de la THM. Sí, se requiere una evaluación exhaustiva. O sea, hay una serie de exámenes que se utilizan, ecografía, mamografía y una serie de exámenes hormonales, sobre todo el examen de todo el cuerpo, de perfil hepático, perfil renal, de coagulación, que es lo. Doctor, ahora sí que podemos dar respuesta Sí, a la señora. sí. Bueno, eso es lo que se ha querido promulgar hoy en día. O sea, no solamente vas a tener la terapia de plazo hormonal para aliviar los calores, ya, ella tiene muchos beneficios. Para que sepas cuáles son las indicaciones de la terapia de plazo hormonal. Síntomas vasomotores, sacarlo. Segundo, la falla ovárica prematura. Tercero, el síndrome de endometriosis. O sea, tú puedes tomar terapia de plazo hormonal por tener resequedad, lo pueden hacer. Igual con síntomas de endometriosis es la resequedad vaginal. Todo lo que tenga que ver con los síntomas de resequedad vaginal, malestar en vagina, ardor para orinar, sensación de malestar abajo. Y por último, la osteoporosis. O sea, una paciente de 55 años que se le diagnostique osteoporosis y no tenga síntomas vasomotores, yo le puedo indicar terapia de reemplazo hormonal. ¿Ya? Ahora, recuerda que la terapia de reemplazo hormonal, terapia hormonal de menopausia, que es el término más correcto, es para suplementar la deficiencia que tiene con la falta de los estrógenos. Y obviamente, como lo había dicho mi esposa, el cuerpo está lleno de estrógenos, todo. Entonces, desde el cerebro hasta la piel. Y la falta de los estrógenos que se producen en el ovario. La disminución de eso trae todas esas consecuencias. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Entonces, es aprovechar la ventana de oportunidad para indicar eso. ¿Qué beneficio trae? Ahora sí, mejora, además de los síntomas clínicos, mejora en la ventana de oportunidad tu perfil cardiovascular. O sea, te puede disminuir la probabilidad de muerte por un evento cardiovascular, pero solo en la ventana de oportunidad. Entonces, es decir, que tú tienes 65 años, ya, y te tomas terapia de hormonal y me va a disminuir el infarto. No, ese es otro grupo. Ya, si estás en la ventana de oportunidad, puede disminuirte la probabilidad de un infarto o de una accidente cerebrovascular. Puede mejorarte la cognición. Recuerda que la terapia puede mejorar, se ha encontrado que puede mejorar la deficiencia para el Alzheimer, te puede mejorar el sueño, te puede mejorar la libido sexual, ¿no? ¿Ya? Otro detalle,
te ayuda a disminuir tu perfil metabólico. ¿Ya? Entonces, son varios beneficios que uno, si lo aprovechas dentro de la ventana oportunidad, por encima de los 60 años se cuestiona, pero se puede utilizar. O sea, que no solamente para los trabajos, se utiliza para muchas cosas. Vale. Y otra cosa, Ida, que quiero decir de pronto es que existen los estrógenos tópicos que así tengan más de 60 años lo pueden utilizar. Y lo digo porque muchas personas ya que pasan 60, 70, 80 años, que uno ve la abuelita de uno, la mamá de uno, que se la pasa en el médico por infecciones de vías urinarias y uno no sabe realmente cuál es la causa y puede ser una resequedad vaginal. ¿Y cómo se puede aliviar con estrógenos tópicos? Por una cremita que le manda el ginecólogo para que se aplique, porque se ha encontrado que una de las principales causas de muerte o de hospitalizaciones en la UCI en personas mayores de 60 años son infecciones urinarias secundarias a la resequedad vaginal. Entonces nadie le ha prestado atención a eso. ¿Cuál es la ventaja? Es un estrógeno tópico, es decir, no hace efecto de primer paso, no va a entrar al hígado. O sea, es una cremita que se va a aplicar ahí, que el médico, y ahí estamos además de una paciencia. Entonces, es muy importante que lo tengan presente para que ustedes conocen a alguien o alguien les comenta, sepan que así tenga más de 60 años, pero tenga algún síntoma vaginal, pueden usar un estrógeno tópico. Perfecto. Terminamos ahorita con este bloque y ahorita pasamos a los diferentes tipos de hormonas y alimentación. Bueno, Una pregunta, Cris, una persona que inicia el tratamiento del reemplazo hormonal, ¿qué controles se debe hacer cada cuánto? Ok. Sí. Sí. Sí, sí, eso es importante porque después que te inicie la terapia de reemplazo hormonal, yo tengo que averiguar si te estás sintiendo o no. Porque pues, es que no necesita, como tenga que cambiar la día o aumentar de la dosis como tal. Desde la Sociedad Colombiana de Menopausia, la idea es cada camisa para cada paciente. O sea, la dosis tuya no va a ser la dosis para tu compañera de al lado. O sea, cada paciente con su camisa. Lo ideal es siempre evaluar cada 3 meses, cada, cada 6 meses, cada año, según se considere el médico, y estar haciendo las evaluaciones de los exámenes con cierta regularidad. O sea, no solamente ya el perfil metabólico, no, hay que seguir el perfil metabólico, como que si al principio tenías los triglicéridos normales y después se te subieron por el que yo motivo, me toca cambiar la vida. Y lo otro, la frasecita de siempre, doctor, ¿y hasta cuándo la terapia de reemplazo hormonal? Hasta la próxima consulta, ¿ya? Hasta la próxima consulta. O sea, perdón que te estoy, tú y yo llevamos la terapia de reemplazo hormonal hasta que entre los dos decidamos cuándo llevarla. Dicen por ahí, hasta los 5 años puede ser, o hasta los 60 años puede ser. Podemos experimentar después de los 5 años, no, vamos a intentar incluirla para saber si ya tu cuerpo puede estar sin los síntomas vasomotores porque ya produjo el beneficio. Total es que no hay un tiempo predestinado, pero hasta los 60 años, más o menos uno va mirando si hay, hay beneficios de seguir ordenando. Fíjate que muchos ginecólogos que manejan menopausia tienen cantidad de pacientes con 61, 65 años y todavía tomando terapia de reemplazo hormonal. Inclusive le dicen a su médico, y lo mismo dicen, no, no me la quites, no me la quites, porque después comienza mi cabeza. bueno, pasamos al bloque con la doctora Sandra Milena. Si estoy gorda es porque como demasiado, si debo comer bajo de peso. Bueno, ese es un concepto que tenemos nosotros las mujeres, que creemos que estamos subidas de peso por los alimentos y no es solamente por la comida. Nos subimos de peso por varias cosas, como lo mencioné, por el sueño. Si no dormimos bien, obviamente en la noche no estamos descansando, nuestras hormonas están súper disparadas, el cortisol está alto, la insulina está alto, nos ocasiona inflamación, nos ocasiona aumento a nivel acumulación de grasa, ¿sí? El sueño, importante, el entrenamiento, el control del estrés y la parte intestinal, fundamental. O sea que son muchas cosas que hacen que no bajemos de peso, no solamente la comida, porque
Veo muchas personas que dicen, pero yo como poquito, yo como bien y por qué no bajo de peso, pero si no tiene buenos hábitos, quiere el sueño. Si trasnocha o duerme se acuesta a 1, 2 de la mañana, o si de pronto los fines de semana tiene excesos en calorías líquidas, licor, ¿sí? El alcohol impacta muchísimo, más en la etapa de 40 por encima. ¿Por qué? Porque una vez entra el alcohol en nuestro cuerpo, entra directamente al hígado. Eso es pura fructosa directa y eso hace que Se toma pesado lo que no se toma. nuestro cuerpo deja de quemar esa grasa más o menos por 24 horas por empezar a actuar el nivel del alcohol. Entonces, es tipo Claro que sí. Ya entiendo por qué los gimnasios son tan llenos los de humanos y ya la asistencia, bueno, ya de lado. Después de los 40 o más se baja el metabolismo. Es normal engordar, hay que aceptarlo. no es tanto de que se baje el metabolismo o que digamos el metabolismo de peso lento, es que cambia la parte hormonal. Como decía, empezamos a tener subidas y bajadas de hormonas, empezamos a perder masa muscular. A partir de los 40 vamos perdiendo 1% de masa muscular al año si no hacemos ejercicio. Tendemos más a la resistencia a la insulina, no metabolizamos de la misma manera los carbohidratos, consumimos más carbohidratos refinados, lo que hace que nuestro páncreas empiece a actuar más, a producir más. ¿Qué es la insulina? La insulina es como esa contraseña que tiene a nivel de las células, es lo que permite que nuestra célula absorba esa glucosa que comemos y la lleve al hígado, la lleve al músculo y la lleve a la grasa. Pero cuando nosotros empezamos a tener malos hábitos, ya la insulina pues no actúa de la misma manera, hace como una redundancia, un choque, y vuelve y produce más hasta el momento de que baja el azúcar, pero la insulina sigue alta, rotando por ahí. Y eso es lo que empieza a generarnos acumulación de grasa, porque como empiezan a bajar los estrógenos a nivel de la grasa, hay receptores de estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Hay receptores de estrógeno, acumulamos más grasa. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Nuestro cuerpo, creemos que si le damos menos comida, bajamos de peso. Al contrario, el cuerpo dice, yo necesito sobrevivir. Empiezo a almacenar más grasa. Entonces, definitivamente eso es lo que pasa. Perfecto. A la hora de bajar de peso, tengo que dejar de comer, hacer ayuno intermitente extremo o hacer una dieta muy restrictiva. Eso es lo que normalmente hacen las personas cuando empiezan a ver esos aumentos de peso de manera progresiva. Es que me subí 5 o 6 kilos, doctora, yo no era así. Yo antes comía de todo y mi peso era... Y eso es otra cosa que debemos empezar a cambiar. Pensar que somos solamente el peso. Nosotros no somos el peso, somos la composición corporal. ¿Por qué? Porque podemos tener dos personas con el mismo peso o usted está con el mismo peso de hace 2 años, pero ahorita pesa más, pero tiene más músculo que grasa. Entonces no debemos fijarnos en el peso, sino en la composición corporal, en esa grasa que se empieza a acumular a nivel de la vísceras. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer ayunos, dietas restrictivas? Primero, pues nuestro cuerpo empieza lo que les comentaba, ahorro energía, almacena más grasa. Segundo, déficit nutricional. Si nosotros hacemos un ayuno mal hecho, porque vimos por TikTok, porque el influencer hizo un ayuno, no estamos subiendo la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos que necesitamos. ¿Por qué debemos hacerlo con 3 comidas? Porque no es lo mismo comernos en una sola comida 120 gramos de proteína a comérnoslo partido en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Entonces, es fundamental que entendamos que cada vez que nosotros comemos, en cada comida va vitaminas, minerales, antioxidantes, que la proteína no solamente va a ser para generar músculo, sino para el cerebro también, que el carbohidrato es fundamental en las etapas de la perimenopausia. No es dejar de comer carbohidratos, es comer carbohidratos de manera inteligente. Garbanzos, frijoles, lentejas, la papa, la yuca, pero saberlos utilizar, la avena. ¿Por qué? Porque no es que el metabolismo sea más lento, sino que se absorbe mejor, no genera más llenura, no genera más saciedad, ni tiene mucha fibra. Entonces, es aprender a comer de una manera que nosotros digamos, realmente estoy comiendo
por estar bien de peso o por nutrirme o por estar metabólicamente sana. Para mí ese es el término. Yo les digo a los pacientes, no podemos querer estar delgados porque existe el término de skin fat, personas delgadas pero metabólicamente están enfermas. Pero usted puede estar en un peso de pronto no el que usted quiere, pero cuando usted se hace una composición corporal, usted se da cuenta que no tiene grasa visceral, que su perfil metabólico está bien, que su colesterol está bien, triglicéridos, pero su báscula, usted se frustra porque dices que yo a los 40 pesaba 60 y ahora peso 65, pero de pronto tiene más músculo. Cierto. Bueno, y un tipo que me pasó a mí algo muy personal y es que a los 27, 28 años pesaba 7, 8 kilos menos de los que peso ahora, pero tenía el colesterol alto. Y yo me pongo a pensar y me veo en las fotos y quizás sí me veo un poco más delgada, pero no es mucho la diferencia. O sea, estaba más delgada, pero no estaba bien. Yo pienso y yo pasé por todas esas cosas. Por eso me gusta mucho ayudar a las mujeres a escucharlas porque todas pasamos por los 20, por los 15, los 30, que hacíamos dietas, nos hacíamos masajes, hacíamos una cantidad de cosas para bajar de peso y a esta edad nosotros no queremos estar delgadas, queremos es tener fuerza, queremos vernos fuertes. Es importante eso que dice ella porque muchas veces nos pesamos y nos frustramos. Y nosotras las latinas nos gustan los resultados rápidos. Nosotros queremos empezar a hacer un cambio y a la semana ya ver resultados, entonces me la paso pesando todos los días, pero resulta que el cuerpo viene inflamado de mucho tiempo atrás. No podemos pretender que de un día para otro, si yo vengo con un sobrepeso o con un proceso inflamatorio de muchos años atrás, en una semana ya vea resultados. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Él responde de muchas maneras y nuestro cuerpo también nos habla. ¿Y cómo nos habla? Pues con muchos síntomas que tenemos. Dolor de cabeza, inflamación, gases, eh, la famosa fibromialgia, que es pura inflamación a nivel intestinal de lo que comemos. Entonces, yo pienso que lo más importante es empezar desde hoy, y ya muchos lo han hecho, porque sé que varias de las que están acá entrenan y se cuidan, tener paciencia, disciplina. Más que motivación es disciplina, porque con estos cambios hormonales muchas veces no tenemos motivación para hacer cambios, pero desde que tengamos la disciplina lo podemos Lo hacer. podemos lograr y constancia. Bueno, si no voy al gym 5 veces a la semana, no hago HIIT, no sirve. HIIT es entrenamiento de alta intensidad. Eso es otra idea. La gente cree que es ir a hacer 2 horas de gimnasio. Sí, entonces uno ve que ahora hacen 2 horas de gimnasio, hacen running, hacen sigla, hacen todo y el cuerpo también necesita descanso. Porque cuando nosotros hacemos un ejercicio de manera extenuante, ya el cuerpo no lo va a asimilar como una actividad o entrenamiento, sino como estrés. Entonces, más que ir 1 o 2 horas a un gimnasio, es empezar con cambios pequeños, caminar. Yo les digo a los pacientes, si está acostumbrado a ir a un sitio y que el transporte quede al frente de donde va a ir, trate de dejar el vehículo, la moto lejos para que camine. ¿Sí? Empiece a caminar 3 veces por semana, coloque la aplicación de los pasos. Trate no solamente de cumplir con el gimnasio 1 hora, sino en todo el día moverse. Cuando usted coma después de comer y evitar hacer la siesta inmediatamente, sino empiece a caminar, porque el cuerpo requiere movimiento. Gracias, buenas noches. Este es para la doctora Sandra, porque ahorita está muy en tendencia el tema de los suplementos, como el omega, el citrato de magnesio, la maca. Todas estas cosas son, ¿qué tan buenas son para los síntomas de la periodontitis? Bueno, los suplementos no son inocuos, ¿no? O sea, el hecho de que sea un suplemento no quiere decirte que empecemos a tomar muchísimos suplementos. ¿Por qué? Porque para uno poder consumir algo, primero debemos saber si tenemos o no deficiencia. Perdón, doctora, explíquenos un poco ese Por concepto ejemplo, inocuo. pirón, pues que más que nada, o sea, que no nos va a generar ningún efecto. Pues, entonces, se ve mucho que la gente empieza a comprar muchos suplementos y a veces repiten los suplementos. Entonces, compran
el resveratrol con vitamina D, con la vitamina D aparte. Entonces, también el exceso de suplementos también de una u otra manera puede estar afectando nuestro hígado. O sea, siempre que vayamos a tomar algo, hay que ser muy consciente que sea un suplemento que realmente lo necesito. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio es un suplemento que hay varios tipos de magnesio, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, tomamos. Si es el glicinato de magnesio, es más para conciliar el sueño, para el descanso. El citrato de magnesio, para que haya molestias estomacales. La vitamina D. La vitamina D, más que un suplemento, es una hormona que si la vamos a tomar, primero tenemos que medirlo. ¿Sí? Yo pregunto, ¿cuántas de aquí se han tomado niveles de vitamina D? Vitamina T. Muy pocas nos tomamos la vitamina D. La vitamina T es una hormona, ¿sí? Más que una vitamina es una hormona y lo ideal es tenerla por encima de 30. En medicina funcional manejamos 40 a 50. ¿Por qué? Porque la vitamina D no es solamente para el músculo ni para los huesos, sino para mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, muchas personas que hacen ejercicio intenso no se miden vitamina D y pueden lesionarse. Otra cosa, está el magnesio, la maca, la chawanda. La chawanda es un suplemento, pero hay que tener mucho cuidado con las personas que sufren de problemas de tiroides. O sea, no es empezar a tomar doctomaje. Si realmente vamos a tomar un suplemento, es porque realmente tenemos síntomas y que el médico no lo referencia. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. No podemos hacer, tenemos una cultura y es que si a mi amiga le cayó bien la chawanda, entonces hombre la chawanda, que eso le ayuda. Pero yo no sé, mi amiga qué enfermedades tiene. Nosotros no sabemos cada uno qué cuestión médica tiene. Que me recomendaron esto para el deseo sexual, por ejemplo. No sabemos qué componente tiene. Entonces hay que saber realmente qué debemos tomar. Por ejemplo, la creatina. La creatina es un muy buen suplemento. La creatina monohidratada porque tiene estudios científicos. Porque no solamente mejora la energía, la masa muscular, sino mejora la parte cognitiva. La proteína, si podemos tomar proteína también, pero que es una proteína limpia, una proteína orgánica, ¿sí? Pero no es llenarnos de tantas cosas, porque el hecho que sean suplementos, o sea, de venta libre, o los consigamos en una tienda naturista o en X, no nos vayan a hacer mal. Nos puede generar daño hepático y falla renal. Hay una pregunta. No, es que le voy a completar. Había preguntado también sobre el efecto de esos suplementos de la perimenopausia. Bueno, sí, sí, ahí estamos entrando en el campo de terapia no hormonal, digamos así. Está claro el concepto. En medicina, cuando tú vas a administrar un medicamento, tienes que administrarlo basado en una evidencia. Nosotros en medicina tratamos en evidencia científica, o sea, que haya un artículo o un documento que te avale que el tratamiento tenga un efecto y produzca un beneficio. Si el medicamento no te produce un beneficio, entonces eso se declara que el medicamento X no tiene evidencia científica, o sea, no lo hagas como tal. De todos los documentos que hay a nivel internacional, la única medicamento que tiene algo de evidencia científica para todo tratamiento de la perimenopausia es la cipicipuna racemita. Es la única. Eso que doctor en términos de negocios. Es un medicamento natural. Ok. Entonces, todo eso que tú me dices, que magnesio no tiene evidencia científica. Igual, si tú lo quieres tomar, es lo que quieres. Pero que yo te diga, toma magnesio que se me quiten los calores, no va a pasar. ¿Ya? Entonces, cuando un médico te administra un medicamento, es porque en verdad ya hay una evidencia científica que va a servir. ¿Ya? Algunos tienen más potencia para los síntomas, otros, pero en realidad así es como se maneja ¿cómo es que el alcohol de un medicamento o de una terapia? Bueno, eso. Vamos a retomar. Dimos respuesta, ¿cierto?
Ok, Sí, perfecto. bueno, no, pero si tiene dudas, No, bueno, practico ejercicio funcional y dentro de eso me implemento también. Tengo antecedentes en donde el profesor por el físico, entonces ahí es donde vienen los efectos bajo esos suplementos y el tema de yo estoy ya en menopausia casi iniciando posmenopausia, entonces, ¿cómo vienen esos efectos con esos suplementos? O sea, hay esa correlación al ingerir esos suplementos, va a afectar la menopausia. No, no, o sea, tú comes los suplementos para la parte nutricional que te indicaba, ¿verdad? Pero que te vaya a cambiar la evolución natural de los síntomas de menopausia, no. O sea, Exacto. la menopausia es otra cosa, o sea, síntomas pasomotores, síndrome genitourinarios, el insomnio, todas esas cosas. Tú, obviamente, tomas los suplementos es porque tú quieres acompañar el implementar por eso y en cambio el estilo de vida porque te lo indicamos ya sea por alguna condición médica ¿ya? O te lo recomendaron pero que en realidad que haya evidencia científica que te vaya a cambiar los síntomas de menopausia no, la única natural de la que te dije es esa. Perfecto. Bueno, doctora, ahorita viene una pregunta, ya le daré el micrófono. Doctora, usted habló ahorita de la osteoporosis. La osteoporosis era un término que veníamos antes escuchando mucho en el adulto mayor, ¿cierto? En nuestros abuelitos. Pero ahorita, con la deficiencia de vitamina D, hablábamos de una osteoporosis temprana llamada osteopenia, que es para las personas más jóvenes, ¿no? Háblenos un poco de esto y cómo influyen las hormonas en que nosotros estamos osteopenia u osteoporosis. Bueno, antes de los 40 años, nuestro hueso hay células, unas forman hueso y otras que absorben el hueso. ¿Sí? Ahí se llaman osteoblastos, osteoclastos, unas células que hay dentro del hueso. Cuando ya nosotros pasamos los 40, como decía, vamos perdiendo masa muscular y ya no hay tanta formación de huesos, sino al contrario va a empezar a perderse el hueso se pone más frágil, ¿sí? Bajamos la masa muscular y una de las indicaciones, y si tenemos factores de riesgo para osteoporosis, uno de ellos es las mujeres que fuman. El ser fumador es un factor de riesgo para osteoporosis, ¿sí? Si nosotros no tenemos un buen estilo de vida, no hacemos ejercicio o no nos hacemos, en este caso, mujeres de 50, 60 años, si hay factor de riesgo, una densitometría ósea. La densitometría ósea es para mirar cómo está nuestro hueso. No te diga que tiene ya 50, 60 de la leche. No para todas las personas de indicación de hacerse una densitometría antes de los 60 años, pero sí nos predice riesgo para evitar una de las complicaciones o los riesgos más grandes que hay es fractura de cadera. Se ha encontrado que la mortalidad en fractura de cadera al año es más del 50%. ¿Sí? Cuando una persona tiene fractura de cadera, una mujer, se piensa siempre es osteoporosis por menopausia. A diferencia de una fractura de cadera en un hombre, se buscan otras causas. ¿Sí? Una causa diferente, algo que esté generando esa reabsorción ósea. Entonces es importante vitamina D, alimentación, actividad física. Hay ejercicios que nos ayudan mucho al impacto a nivel del hueso, como son en el gimnasio, lo que llaman los payasitos, ¿sí? El trampolín, el lazo, ese ejercicio. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando vayamos a un gimnasio o estemos entrenando, preguntemos el por qué este ejercicio. Porque de esa manera nos vamos a comprometer más o a querer más hacerlo porque hay una función de por qué. Por ejemplo, ese ejercicio, el que dice ella, los payasitos, uno creería que solamente es para resistencia cardiopulmonar. Ese ejercicio, el brincar, hace que mejoremos el impacto óseo, el lazo, el trampolín. Entonces, es importante, mujeres, si tienen factores de riesgo, no sé si Luis quiere comentar cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis, hacerse la densitometría ósea, evaluarse los niveles de vitamina D, si están por debajo de 30, suplementarse. Sí, es importante suplementarse con vitamina D porque eso nos va a mejorar mucho. Y si se ha visto el cambio
mujeres con osteoporosis, pasar a osteopenia cuando cambia el estilo de vida. O sea, y también existe medicamentos para eso que se manejan, los maneja acá los endocrinólogos, los especialistas en esa área. No es tomar calcio con tomar calcio, sino hay unos medicamentos especiales. Todo en medicina tiene su ciencia, su evidencia. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a un proyecto que a muchos y a muchas nos interesa y a mí me interesa de sobremanera. Y es el tema sexual, ¿cierto? Siempre hablamos del líbido, la libido. Ahorita los doctores nos dicen si es la o como M. Porque este siempre se lo adjudica talán. No, es que eso es otra cosa, que es el tal libido como si fuéramos solamente las mujeres. El deseo sexual no solamente se baja en la mujer, también se baja en el hombre y los hombres a partir de los 40 también entran en la menopausia. O sea, que los hombres también se les baja la testosterona. Claro, yo sé eso, y eso no es solamente eso no es solamente un tema de mujeres. Y lo otro que hay que aprender a identificar, lo otro que hay que aprender a identificar, ¿qué es disminución de la libido? Hay que preguntar muy bien eso a los pacientes porque yo les pregunto a los pacientes, me dicen, es que ya tengo disminución del deseo sexual. Entonces yo le digo, para usted, ¿qué es la disminución del deseo sexual? ¿No siente ganas o hay barreras que impiden que tengan relaciones sexuales? Que recordemos que para que exista todo un proceso de lubricación, existe una estimulación. Pero si no hay una estimulación, un preámbulo para que exista la lubricación, pues la mujer va a decir, yo no quiero, pero no es porque no tenga deseo, sino es porque hay unas barreras. Entonces sí es importante que aprendamos a identificar qué es la disminución de la libido. ¿Siento deseo? No, es que realmente yo no siento nada. Y mi esposo, mejor dicho, cree que es que yo ya no lo quiero, que no me gusta, y es que él me entiende que yo no siento nada. O realmente me duele cuando tengo relaciones sexuales. ¿Sí? Estoy seca porque no hay una adecuada estimulación, no hay un preámbulo, no hay lubricación. Y eso es ahí donde entra el médico a decir, bueno, si hay disminución, vamos a mirar, estás en menopausia, no produces ya la misma testosterona, hay muchos manejos, pero es siempre buscarle la solución al paciente, porque, y no solamente eso, barreras físicas, sino cuestiones emocionales, eventos traumáticos, abuso de infancia, episodios anteriores que generen como ese rechazo, medicamentos que disminuyen el deseo sexual. Los antidepresivos disminuyen el deseo sexual. Entonces, hay muchas cosas que hay que indagar antes de uno empezar a tratar. No solamente es tipo de disminución de la libido, vamos a darle eso, se lo aborda ahorita Luis, pero podemos tener otras opciones y realmente siempre lo que yo digo, qué bueno que el esposo acompañe a la esposa a la consulta de ginecología. ¿Por qué? O cualquier consulta, porque que entienda que todo lo que nos está pasando es cuestiones de nuestras vidas. Hay una pregunta. Mi pregunta era, buenas noches, mi pregunta era respecto a nosotros los hombres. Nosotros los hombres también podemos ser propensos a tener síntomas así como los mujeres o algo. Te voy a preguntar porque es bueno porque yo a mi mamá también como que de vez en cuando, no, pero no sé si son síntomas parecidos o no. O sea, lo que pasa es que no puedes extrapolar el término menopausia con andropausia, pero andropausia sí existe. ¿Ya? Entonces, normalmente te voy a dar un concepto como animal, ¿listo? Más o menos. O sea, el hombre, como ser hombre, siempre va a tener la testosterona ahí en su nivel. O sea, él va a ser como ahí. Y fíjate, en los animales, es lo que hace el macho, reproducirse. Reproducirse, y esa es su condición. Pelear contra otro macho para engendrar sus genes. Obviamente nosotros los seres humanos no nos comportamos así, no tenemos harén, bueno, solamente los islámicos somos que tienen harén. Nosotros somos monógamos, ¿qué tal? Y que constantemente el hombre siempre tiene su deseo sexual intacto. Si un hombre
no es que van a manifestar calor, el principal síntoma es su deseo sexual disminuido como tal. Ahí ese hombre sí hay que abordarlo. Lo que pasa es que el machismo no te deja consultar eso. Y hay tratamientos para eso. Sí, claro, tú tienes que ir con el urólogo. Pero ese es el problema. Mira, el hombre no su machismo no lo deja consultar por bajo deseo sexual, no lo deja consultar por eyaculación precoz y no lo deja consultar a lo mejor. por falta de erección. ¿Por qué? Porque macho, Sí, eso obvio, pero ya, pero sí decir que van a hacer y tienen que consultar. eso viene siendo la menopausia para nosotros los hombres. Sí, se llama así andropausia. Andropausia y menopausia. Menopausia para los hombres y Perfecto, Cristina. Qué bueno, y gracias. Excelente pregunta. Bueno, doctor, siguiendo con el tema del líbido y cómo influye precisamente la terapia que reemplaza durante la menopausia en pues ayudar a mitigar todo esto y que volvamos nosotros a activarnos y a gozar de una buena sexualidad en pareja. Sí, como saben, la menopausia obviamente va a disminuir la libido, pero no por un sector a la mujer, ¿ya? Yo tengo pacientes que están en menopausia sin síntomas y su deseo sexual está intacto. Muy poca, pero ahí. ¿Cuánto es ese porcentaje que poco? No, Sigas con una sonrisa. es muchísima, pero en el genio, usted como no está, ahí está intacto. Entonces, obviamente no hay que tratarla, pero ¿por qué se produce? Tiene un órgano azul. Los estrógenos es la hormona femenina que obviamente actúa en todo su metabolismo y es la que obviamente mantiene el deseo sexual junto con la testosterona. Ahí, al abolirse la falla natural de una menopausia, no va a tener ese tipo de hormonas. Entonces, ¿qué hace uno? Abordar a la paciente, porque ese es uno síntoma. Lo que pasa es que no lo tienen a comentar porque le da como pena, pero si muchas no comentan, ay doctor, que tengo deseo sexual y mi marido quiere todos los días o de vez en cuando, entonces se produce como si tiene bajo deseo sexual, tiene resequedad vaginal, o sea, la resequedad vaginal le produce dolor y seamos, interpretemos como animales, o sea, si usted tiene dolor, ¿qué hace? Rechazo, o sea, es como un perro, usted le coge, lo patea y no le va a hacer cargo a usted, entonces se vuelve como un ciclo de ciclo, dolor, bajo deseo sexual, dolor. Y obviamente esa es una cosa que siempre te tiene que abordar con su pareja, con el hombre. Es decir, hey, a la mujer no le duele, no es porque le duele, es porque tiene la vagina reseca. Entonces hay que hacerle terapia para documentar la vagina, hay que hacerle terapia para mejorarle su libido sexual. Ahora, ¿hay medicamentos para mejorar la libido sexual? Sí lo hay. ¿Ya? Lo que pasa es que en Colombia no hay una presentación de medicamentos para eso. Entonces, toca utilizar las presentaciones que vienen en los hombres, la testosterona, y se la administran a una dosis baja, pero se la administran. Lo, lo que siempre hacemos es abordar este problema. Ahora, las mujeres menopausia son las únicas que viven bajo deseo sexual, no. Hay mujeres que están en la peli o mucho antes que tienen bajo deseo sexual. Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de la asistente. ¿Cómo es tu nombre? Cristina. Fíjate, Cristina, pasa con mucha frecuencia, sin ser menopausia, las mujeres con endometriosis tienen este tipo de problemas. Y a mí me dice, sí, la endometriosis es una enfermedad que muchos no la abordan de la manera general. Produce unos cólicos tremendos, un sangrado abundante, daña la calidad de vida porque la menstruación no puede trabajar. Produce dispareunia, que es dispareunia, dolor con la penetración. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la actividad sexual? Dolor. Y se vuelve el mismo ciclo de dolor, no deseo sexual. Y en ese caso, el deseo sexual está disminuido no es porque tenga la libido baja, es porque no quiere. Porque no quiere. Entonces, fíjate, ese bajo deseo sexual tiene un abordaje distinto al bajo deseo sexual de la menopausia. Ahí no sería por testosterona, sino aliviar la endometriosis. Muy diferente que en la menopausia que se administran medicamentos. Que
pueden mejorar la libido sexual, hay varios, pero mejor es la testosterona, pero hay que utilizarlo a una dosis mínima. Ok, doctor, a mí me gustaría que, para aclarar un poco, hiciéramos acá como un paralelo entre las hormonas propias de los hombres, las hormonas propias de las mujeres y estas compartidas, porque a veces tenemos un poquito como ahí de confusión. No, bueno, ya saben que o sea, todos tenemos las mismas hormonas. O sea, hay una paciente que me decía, ay doctor, usted, vamos a abordar la bajo deseo sexual y usted me mandó testosterona, pero eso no es de los hombres. No, la mujer tiene testosterona, pero una cosa muy baja. Y normalmente, cuando yo voy a indicar la testosterona, yo necesito saber sus niveles básicos de testosterona, porque para iniciar el medicamento yo tengo que controlar los niveles de testosterona porque puede introducir algunos efectos colaterales. Los hombres normalmente no tienen estrés, tienen sus niveles normales de testosterona y todo lo demás, pero la mujer tiene testosterona, tiene progesterona, tiene estradiol, todo lo demás. Pero la terapia de reemplazo hormonal también puede aliviar la libido sexual. Simplemente que si la terapia de reemplazo hormonal no está mejorando los síntomas, se le ayuda de forma complementaria. Y otra cosa importante es que no es ir a comprar el sobre de antiovelo de testosterona, porque como dice acá Luis, la dosis, aquí en Colombia no está el medicamento como tal para la mujer, pero sí existen los sobres de testosterona y la dosis es muy mínima. De por sí la localización o la aplicación de testosterona cuando se va a aplicar, se recomienda que se aplique por detrás de la rodilla, ¿sí? Porque es un sitio donde pues no va a generar de pronto un contacto directo con la otra persona, porque si nos excedemos en el uso de la testosterona hay efectos adversos como cuáles, aumento del tamaño del clítoris, ¿sí? Caída del cabello, Amén. acné, aumento del vello, ¿sí? Aumento de peso. O sea, hay muchos cambios que se pueden producir. Entonces es un medicamento que realmente sí se va a utilizar y que puede ayudar muchísimo para todos estos síntomas de disminución de la libido. Tiene que ser supervisado. Lo otro, evaluar los niveles. Porque, como dice Luis, la testosterona en el hombre, el descenso de la testosterona en el hombre es mucho menor que a nivel de cómo descienden las hormonas en nosotras las mujeres. Y por eso nosotros vemos hombres de 70 años todavía que pueden tener hijos, ¿sí? Porque todavía hay niveles de testosterona. Pero nosotros las mujeres sí, cuando hay una caída ya es... Entonces sí es importante tener como esa responsabilidad en que si vamos a utilizar un medicamento, sea un medicamento formulado por el médico. Porque se puede comprar, sí, uno se puede automedicar, pero no sabemos cómo nos podemos dañar el equilibrio hormonal si no hacemos una adecuada eh, dosificación de lo que nos estamos tomando. Entonces, sí, para eso debe ir con una persona que maneje el teléfono. Sí, para recordar, aquí en Colombia y a nivel mundial no hay una presentación de testosterona para mujeres. O sea, no lo hay. Lo que hacemos aquí en Colombia es tomar la presentación que hay en los hombres y utilizar la dosis para la dosificación de la mujer. En Australia estuvieron experimentando con patches como tal, pero eso no se ha diversificado. Pero entonces parece sí se puede administrar aquí en Colombia, sí hay, pero entonces tiene que ser vigilado. Ok, bueno, y llegamos ya al final de ese espacio, esa conversación, y vengo con una última pregunta para los dos. Cada uno desde su especialidad. Un hombre y una mujer que dicen, si yo tengo todo bien, tengo los exámenes bien, pero aún así no siento deseo sexual. ¿Qué está pasando? Cada uno desde su especialidad. Sí, es que siempre cuando se estudia el bajo deseo sexual, no es solamente las hormonas. O sea, fíjese, como poner un ejemplo, yo tenía un paciente en donde le indago, bueno, usted tiene bajo sexual, salen todos los exámenes normales, no están menopausia, sus microcetes son normales, y después, cuando ahí es importante indagar, cuando ella indaga, es que tiene problemas con su marido. ¿Ya? Entonces, fíjese que un simple hecho de un problema familiar
ella lo manifiesta como bajo deseo sexual cuando en realidad no es un problema médico intacto de alguna enfermedad, hipotiroidismo, trastorno de prolactina o que esté perimenopausia, simplemente, por poner un ejemplo, es un problema familiar. Entonces, no es solamente pedir hormonas, sino indagar más allá. Lo que pasa es que a veces es muy difícil que el paciente se abra a donde puede indicar el trastorno de bajo deseo sexual. Perfecto, doctor. Bueno, el abordaje en estos pacientes siempre desde la base de medicina funcional es hacer como una línea del tiempo de cómo ha sido su vida sexual. ¿Qué está pasando en el momento que puede estar interfiriendo? ¿Sí? Muchas veces puede ser también cuestiones de autoestima, no se sienten bien con su cuerpo, eso hace que no quieran tener el deseo sexual baje, están tomando algún medicamento, están pasando por una cuestión de depresión, hay muchos factores estresantes que impactan en eso, porque recuerden que para que exista el deseo sexual, no solamente es la testosterona, todo está en nuestro cerebro, en lo que estamos pensando. Y si no estamos bien emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, pues no vamos a rendir muy bien. Por eso es que no es solamente tengo esto, ¿qué me dan? ¿Qué medicamento tomo? Hay que indagar más, hay que revisar qué hay detrás de una persona. Yo siempre digo, cada persona tiene una historia de vida y cada historia de vida es individual. Y cada persona, así como decía Noelia, los suplementos, todos somos diferentes. Entonces, no podemos pensar de que lo que a mí me sirvió le sirve al otro. Y una cosa de las que sí les recomiendo mucho es el ejercicio. El entrenamiento de fuerza aumenta mucho los niveles de testosterona. Entonces, eso es cambiar el estilo de vida, hace que tengamos no solamente bienestar físico, sino bienestar mental, emocional, espiritual, o sea, eso todo. Perfecto. Ah, voy a aprovechar antes de terminar para aprovechar tu caso, es decir, que la verdad es que es algo importante que pues no quiero dejar pasar por alto solamente en menopausia. La endometriosis, la verdad es que es una enfermedad bastante complicada, ¿ya? Y, quiero aprovechar para dar un consejo que muchas veces ustedes que son mamás tienen hijas adolescentes y que les dicen, no, mamá, la menstruación me duele mucho, la llevo a la urgencia y lo típico, no le hacen nada, ya, una buscapina, una dipirona, no, la típica frase, eso es normal. Vea, te voy a decir algo. Cuando un adolescente les diga que la menstruación les duele, que no las deja ir al colegio, que la tiene que ir a urgencia, que la está molestando, eso no es normal. ¿Ya? Entonces, desde la ginecología se está enfatizando mucho en abordar de esas adolescentes porque esa enfermedad comienza en la adolescencia y trae consecuencias a largo plazo, tanto en la fertilidad como en la calidad de vida, como en la calidad de vida de pareja y sobre todo los que están consultando constantemente. Una de las enfermedades que siempre hay que tratar es la endometriosis. Y la verdad es que la paciente no se va a morir de eso, pero su calidad de vida no se va a ver abordar de manera perfecta si el caso no se aborda con la... Así que cuando el médico de urgencia le diga que ese cólico menstrual es normal, no presten atención a eso, porque la verdad que la endometriosis, yo he visto adolescentes que la verdad sufren mucho cuando le llegan a ver. Perfecto. Bueno, ya llegamos al final. Es verdad que les agradecemos por haber venido para recordarle a todos que la salud, perdón, Sí. ay, se me No, cagamos. perfecto. No, ya que llegaron al final, no, sí, antes de que se vayan todas, quiero darle las gracias al doctor y a la doctora por la charla tan enriquecedora que tuvimos hoy, pero sobre todo darle las gracias a Idalí, porque fue la que tuvo la iniciativa, la que nos invitó muy amablemente a gozar de este espacio tan educativo de una manera gratuita.
y quiero felicitarla por este año. Estamos viendo de su podcast ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Porque sé de su lucha, sé de su intensidad para lograrlo. Entonces deseo muchísimos éxitos a Idalí y que sea este el inicio de muchas otras charlas y muchas otras cosas buenas para Barranca y que ojalá sean pagando para que se genere un ingreso y que sea Idalí una gran persona influyente en Barranca. Yo quiero terminar primero dándoles las gracias a todos ustedes por haber venido. Realmente, más que para ustedes, es para nosotros un honor tenerlos a ustedes. De verdad que una, una alegría poder ver cómo cada día nos interesamos más por esto y que se lleve una idea y un mensaje de que la menopausia no es una enfermedad, que es una etapa de transición por la que todos vamos a pasar así como pasamos cuando nos llegó la menstruación, la adolescencia, las que tuvimos hijos tienen hijos, y es una etapa que muchas mujeres no te la deben gozar porque muchas ya tienen hijos grandes, ya están en la universidad, ya tienen su vida realizada. Entonces, para mí es como decirles del renacer, de reencontrarnos con ustedes mismas y darme cuenta de lo maravilloso que son y que hay que ocuparnos más de ustedes mismas más que de los demás. Esto por un lado. Y como también estamos las que estamos pasando perimenopausia y menopausia con niños pequeños, porque estamos ahorita en una etapa en la que ya hay mujeres fértiles 44 o 45 años. Entonces, es difícil también, yo digo, los chinitos de ahora como tienen que soportar muchas veces los cambios hormonales de nosotras las mamás, que no solamente somos mamás, sino somos esposas, trabajadoras, profesionales, emprendedoras, amas de casa, en fin. Y con todos estos cambios hormonales, muchas veces nadie los entiende. Agradezco a Dani, de verdad, por la invitación. Es un honor, le digo, y espero que sean muchas más y queremos también invitarlos para que cualquier inquietud que tengan los esperamos en nuestro consultorio. Nosotros estamos ubicados aquí en Barrancabermeja, Santander, con mi esposo, él desde la rama de ginecología endocrinológica, yo desde la rama de alimentación saludable, entrenamiento, hábitos saludables, y también estamos en el inicio de charlas empresariales donde que tienen ideas o quieren llevar todo esto en un empresa, también estamos a su disposición. Cualquier contacto con Idamir, nuestras redes sociales, ahorita van a aparecer los URL para que nos sigan por redes sociales donde van a ver el contenido de nosotros, cómo hacemos esto para que todos los días tengamos una pequeña motivación de empezar hoy. Solo nosotros decidimos cuándo queremos iniciar. Nadie nos lo va a decir, sino nosotros decidimos. No, que están haciendo una Ah, una pregunta. Sí, claro. ¿Hay una pregunta? Sí, quería preguntarle al doctor, él dijo que entre las adolescentes, doctor, cuando una joven, o sea, le viene la menstruación desde el mes 2 veces, ¿por qué razón? Ah, bueno. Sí, vamos a aclarar este lado. Cuando la mujer se desarrolla, el término se llama menarque. ¿Ok? Que ella pasa por un periodo de transición. O sea, va a pasar de niña a mujer. En el término reproductivo pasa de mujer no reproductiva a mujer reproductiva. Pero nosotros tenemos un periodo más o menos de 2 años donde ella tiene que madurar su eje endocrinológico. Ese eje se llama hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Ya? Son los 3 órganos que tienen que madurar. Tarda más o menos 2 años. Entonces, decir que, pongamos en tu hija, tiene 12 años, le llegó la regla hace 5 meses y todavía tiene las reglas locas. Pongamos ese término. ¿Ya? Y le llega loca, pero vive bien, está bien, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Todavía está en el periodo de 2 años donde ella tiene que madurar. O sea, así como uno madura psicológicamente para desde el punto de vista hormonal, el eje endocrino, ese eje que te expliqué, también dura 2 años. Ahora, el asunto es que no todo tiene que ser una camisa de fuerza.
si yo tengo una adolescente de 12 años, le llega la regla, tiene hace 5 meses, y tiene sangrados profusos, ¿ya? Que le bajan la hemoglobina porque le tenía 5 o 6, yo no voy a esperar hasta los 2 años. Esa paciente hay que abocarlo. O sea, no todo tiene que ser una camisa de fuerza, pero si en el caso que tú me estás comentando, estás dentro de la ventana, solamente hay que hacemos seguimiento. Esperar hasta los 2 años haciendo el estudio previo. Si todo está normal, se le hace seguimiento y miramos a ver cómo se comporta. No todo es tratamiento, no todo es anticonceptivo. Doctor, yo no sé la- Bueno, algo que quiero que también decirles es que cuando ya, diferente ya, perdón, a Luis le pasa otro tema, cuando ya entran en menopausia, 1 año que no les llegue la menstruación y después empiezan a sangrar nuevamente, hay que consultar porque no es normal, para que lo tengan presente. Perfecto, puedo. Y tenemos 3 sorteos. Hay 2 consultas gratis con el doctor Luis y una consulta con la doctora Sandra. Entonces, vamos a hacerlo así, de manera rápida, ahorita finalizando. Y, perdón, ya mismo. Y también para que hagamos una fotito en grupo, ¿vale? Yo le doy las gracias de verdad por haber venido. Ese es su primer piloto que nos acreditamos de hacer, pero con todo el amor, con el cariño del mundo. No es sencillo, es abrir cultura, ¿cierto?, dentro de esta ciudad, pero qué bueno que las personas asistan, que se integren, porque esa es la única manera de uno de verdad hacer que las cosas sucedan y que el Barrancabermeja se vuelva una vitrina, que hay gente, hay mucho talento y que tenemos, mejor dicho, personas súper dispuestas a aportar, a apoyar. Y bueno, los que le metemos el hombro también porque tenemos un propósito, ¿cierto? Con nosotros mismos, pero también con la ciudad, con nuestra comunidad, con nuestros hijos y en general. Bueno, darle las gracias y un aplauso para todos.